Bueno, buenos días a todos y gracias por la asistencia a esta rueda de prensa. Sobre la primera opinión en relación al ingreso mínimo vital, ahora os explicarán tanto la presidenta de la AIREF, Cristina Herrero, como el director de la División de Evaluación, José María Casado, un poco más la singularidad de esta evaluación. Y más allá de eso, agradeceros pues la asistencia tanto presencial como vía telemática. Por lo que veo hay más de 45 personas conectadas. No sé a la vuelta de vacaciones si dejaremos de hacer Zooms, porque a nosotros nos gusta también tener el calor de los periodistas en la sala y las preguntas en directo. Pero dicho eso, trataremos de que sea lo más ágil posible, como siempre. Habrá una presentación, bueno, dos presentaciones en una. Primero la presidenta y luego José María. Y abriremos un turno de preguntas que, como sabéis, en esta casa nunca tiene límite de tiempo. Ningún tipo de límite. Se va a colgar en el chat el acceso a la web donde está tanto la presentación que se va a poner como la nota de prensa y el propio estudio. Lo digo porque ya, como la semana pasada hubo ciertos problemas, a través del chat vais a tener acceso a la web y si entráis en la web en 2-3 minutos, pues ya veréis la noticia, con lo cual tendréis acceso a toda la documentación, sobre todo para los que no estáis aquí siguiéndolo. En breve estará colgado el link en el chat, pero vamos, entrando en la web de la AIREF, ya está subido, me parece. Es una rueda de prensa, con lo cual a partir de este momento, a medida que se vaya produciendo la rueda de prensa, pues se puede ir publicando, como cualquier rueda de prensa de las de toda la vida. Dicho eso, doy la palabra a la presidenta Cristina Herrero. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Y como siempre, y en un breve periodo de tiempo, gracias nuevamente por atender nuestra convocatoria para la presentación, en este caso, de la opinión sobre el ingreso mínimo vital. Como viene siendo habitual en nuestras presentaciones, yo haré una primera panorámica de la evaluación que hemos hecho y de las principales conclusiones y posteriormente el director de la división de evaluación pues, concretará cada uno de los aspectos, de los hallazgos y de nuestras propuestas. Por tanto, esta es un poco la organización de la presentación con arreglo a los módulos que han sido objeto de evaluación este año y de todas formas, bueno, pues avanzaremos un poco cuáles son los módulos que se van a ir evaluando en los sucesivos años y terminaremos con una serie de propuestas. Bien, respecto a la panorámica general de esta prestación del ingreso mínimo vital, pues podemos destacar cuáles son sus principales características y sus principales características es que es una prestación económica que es gestionada por la Seguridad Social y que se configura como un derecho subjetivo, lo cual quiere decir que no depende de la existencia de disponibilidad presupuestaria, sino que en cualquier caso se garantiza su percepción. Y tiene un doble objetivo, que es por un lado prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social y por otro lado garantizar un nivel mínimo de renta en todo el territorio con independencia de la comunidad autónoma de residencia y con independencia también de las ayudas que adicionalmente puedan establecer las comunidades autónomas. Realmente hay otra serie de objetivos también en materia de inclusión social y laboral o en materia de reordenación de prestaciones del Estado, pero esas serán objeto de análisis en las sucesivas opiniones según se vaya produciendo el desarrollo normativo que las regula.
Pero yo diría que también hay una característica que hay que destacar, en la medida en que muchas veces AIREF ha dicho que es necesario que las políticas públicas y que las distintas medidas e instrumentos de política pública tengan en cuenta en su diseño que van a tener que ser evaluadas. Y en este sentido sí que tenemos que decir que esta prestación nace con una vocación de ser evaluada. Y de esta forma, en lo que es el preámbulo de su normativa que la regula, señala expresamente que los efectos de esta prestación tendrán que ser permanentemente y rigurosamente evaluados una vez que se ponga en marcha. Y esta evaluación además viene justo en las dos vías que muchas veces también ha dicho AIREF que tiene que producirse la evaluación por parte de un organismo independiente, que en este caso es AIREF, y por parte también de la propia administración. En este sentido, la normativa que regula el ingreso mínimo vital contempla que la AIREF evaluará anualmente los efectos de esta prestación, con lo cual se nos ha añadido a nuestras tareas obligatorias reguladas en nuestra ley orgánica una tarea adicional, también regulada en este caso por la normativa del ingreso mínimo vital. Pero además, como os decía, también se contempla una evaluación por parte de la propia administración pública. Y a tal fin se crea una comisión de seguimiento en el que no solamente está la administración central, sino también están las comunidades autónomas y representantes de las entidades locales, y que tiene muchas funciones, hemos entresacado alguna de ellas, y que como podéis ver se centran en evaluación de distintos aspectos y coordinación en cuanto a la relación entre administraciones públicas y el intercambio de información. Y todo ello, en el ejercicio de las funciones de esta comisión de seguimiento, están asesorados por un consejo consultivo en el que participan instituciones del tercer sector y representaciones sindicales y empresariales. Por lo tanto, es una prestación que, como digo, nace ya con una vocación de ser evaluada. Realmente la AIREF no es la primera vez que se pronuncia en este ámbito de una prestación mínima, unos ingresos mínimos, sino que ya hicimos un informe en el año 2019 y, de hecho, en su configuración, el actual ingreso mínimo vital ha tomado en consideración alguna de nuestras propuestas y otras pues no ha sido así. Que teníamos que hacer algo en la materia parece que era algo inevitable en la medida en que veníamos siendo objeto de recomendaciones por parte de diversos organismos internacionales y desde luego también trabajos de expertos. Nuestra tasa de pobreza está entre las más altas de la Unión Europea y había recurrentes recomendaciones en línea con que teníamos que reforzar y mejorar la coordinación de nuestros programas de rentas mínimas. En particular, en el ámbito europeo, el Consejo Europeo nos había hecho sucesivas recomendaciones dirigidas precisamente a mejorar la cobertura o el apoyo a las familias y también en línea con, de alguna forma, corregir las disparidades y la fragmentación que había en nuestro sistema de renta mínimas garantizadas, que, como sabéis, estaba en el ámbito de las comunidades autónomas. Bien, en el 2018 se nos encarga evaluar una iniciativa legislativa popular que se había presentado en el Congreso con la finalidad de establecer una prestación de ingresos mínimos, y se nos encarga evaluar esta prestación y también el sistema de rentas mínimas vigente en el ámbito de las comunidades autónomas. Como os decía, algunas de las propuestas que hicimos en esta opinión han sido incluidas en el diseño del actual ingreso mínimo vital y otras propuestas no han sido incluidas, pero alguna de ellas podría ser incluida en sucesivas fases de desarrollo e implementación de esta prestación. Por ejemplo, si se ha incluido alguna propuesta como que la renta sea el criterio fundamental a la hora de determinar a los beneficiarios del ingreso mínimo vital con independencia de la residencia, y también eliminar la vinculación de alguna forma que había con la situación de desempleo o con la situación laboral de los potenciales beneficiarios, en la medida en que esto podría de alguna forma desincentivar su acceso o su participación en el mercado de trabajo. También establecíamos la necesidad de que hubiera un sistema de evaluación continua al que se ha dado cumplimiento, como he señalado, con esta opinión de la AIREF y con la creación de la Comisión de Seguimiento del IMV.
¿En qué no se nos ha hecho caso de las propuestas que pusimos en la opinión del 2019? Pues una de las propuestas desatendida es que nosotros solicitábamos que el IMV se enmarcara en un plan presupuestario de manera que se decidiera o se determinara con qué ingresos o con qué gastos se iba a compensar el aumento del gasto estructural que supondría una prestación de esta naturaleza. Esta propuesta ha sido desatendida. Otras propuestas que tampoco han sido atendidas hasta ahora, pero que sí que cabe esperar que mejoren en el desarrollo de la prestación, es, por ejemplo, el encaje entre el ingreso mínimo vital y las rentas mínimas de las comunidades autónomas o la reordenación de las prestaciones estatales. Y también echamos en falta una información más amplia, de manera que se publique información del IMV que permita su seguimiento en el portal de estadística de la Seguridad Social de forma análoga a la información que existe respecto a otras prestaciones. Bien, hay una cosa clara y es que, como luego desarrollará el director de la División de Evaluación, no es una evaluación sencilla, por varios motivos, pero yo me gustaría destacar uno de ellos, que es el primero además, y es que para poder evaluar una determinada prestación tendríamos que tener claro cuál es el objetivo que tiene dicha prestación. Y esa claridad en la definición del objetivo no existe en la norma reguladora del ingreso mínimo vital. Hemos visto que su objetivo es la lucha o incidir en la lucha contra la pobreza, pero no se define qué se entiende por pobreza a efectos de aplicación de esta prestación, ni tampoco cuál es su objetivo respecto a esa pobreza, si la quiere erradicar completamente, si la quiere reducir en un determinado porcentaje, etc. Y esa indefinición en el objetivo concreto a efectos de evaluación, pues desde luego lo que hace es complicar el desarrollo de esos trabajos. Porque además, en ausencia de esa definición específica de pobreza en la normativa reguladora del IMV, uno tiende a ver qué indicadores de pobreza hay que podrían utilizarse a la hora de confrontar los resultados del ingreso mínimo vital, y nos encontramos que no hay un indicador único, no hay una definición única de pobreza. Con lo cual tenemos que decantarnos por alguna definición si queremos de alguna manera estudiar los efectos del ingreso mínimo vital y desde luego a la hora de hacer una comparativa internacional de cómo se posiciona nuestro programa de ingreso mínimo vital respecto a otros programas similares que existen en países de nuestro entorno. En este sentido hemos recurrido a la medición que realiza Eurostat y que define la situación de pobreza en relación con un determinado porcentaje de la renta, de la mediana de la renta disponible. Pero es verdad que Eurostat tampoco define en ese sentido de manera concreta y única esa situación de pobreza, y lo que hace es publicar resultados respecto a tres porcentajes, el 40, el 50 y el 60% de esa mediana. Nosotros, el análisis que hemos realizado respecto a los efectos y la comparativa internacional ha cogido el 40%, porque hemos visto que realmente el ingreso mínimo vital, como se puede ver en el gráfico, ha situado la renta garantizada en un entorno ligeramente superior al 30% de dicha mediana, dependiendo, eso sí, de la composición del hogar. Por lo tanto, por proximidad a ese 40% y porque, como pueden ver, realmente la mayor parte de los países europeos están en torno a ese 40%, AIREF toma como definición, entre comillas, de pobreza, porque ya sé que al director de la División de Evaluación no le gusta que diga eso, que es una definición de pobreza, pero realmente contra algo tienes que confrontar los resultados del ingreso mínimo vital. Por eso en el documento muchas veces cuando hablamos del umbral de pobreza nos estamos refiriendo con todas las limitaciones a ese 40%. Sí que me gustaría señalar, como ahora veremos, que el análisis de del ingreso mínimo vital se ha circunscrito al ámbito de las comunidades autónomas de régimen común, dado que no hemos dispuesto de información relativa a la renta y patrimonio del País Vasco y Navarra. Ahora, cuando veamos cuál es la metodología que hemos utilizado, pues podremos concretar un poco más. Bueno, el caso es que, dada la naturaleza de esta prestación y porque está prevista su despliegue de estrategias y políticas de inclusión en el tiempo, pues ya presentamos hace yo creo que unas semanas, un mes o mes y medio probablemente, pues cuál va a ser el cronograma de las opiniones anuales que tiene que desarrollar el ingreso AIREF respecto al ingreso mínimo vital. De manera
que cada año se incorporarán unos módulos nuevos y se revisarán el pronunciamiento sobre los módulos anteriores. Bien, en esta primera opinión nos hemos centrado en lo que es el diseño de la medida, lo cual nos determina cuál sería el efecto, el impacto potencial que podría tener esta prestación si estuviera plenamente desarrollada. Eso se ha contrastado con los resultados que se han alcanzado a 31 de diciembre del 2021 y también se han analizado aspectos relativos a la implementación de la prestación y su gestión. En cuanto a la metodología que hemos utilizado, la metodología utilizada ha sido principalmente cuantitativa porque hemos dispuesto de una gran cantidad de información y en ese sentido hemos utilizado una herramienta de microsimulación que ha utilizado datos que, como ahí exponemos, comprenden el universo de los microdatos de renta y patrimonio utilizados para la tramitación del IMV, proporcionados por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Esta información no la hemos tenido de las haciendas forales y, por lo tanto, no hemos podido evaluar los efectos de esta prestación en el ámbito de estos territorios. Esperamos que en las próximas opiniones podamos incorporarlo. Y también hemos dispuesto del universo de expedientes de IMV que se han tramitado hasta el 31 de diciembre del 2021. Para ello hemos firmado un convenio a 3 bandas que desde luego nos da estabilidad y garantiza que vamos a disponer de toda la información necesaria en el desarrollo de las sucesivas opiniones. Este microsimulador lo que nos permite es ver cuáles son los efectos sobre un conjunto de indicadores de pobreza de la situación potencial teórica en la que todos los beneficiarios que podrían recibir el IMV y las rentas mínimas efectivamente lo reciben, con la situación real a 31 de diciembre. Y también nos permite conocer determinados datos respecto a la gestión, tiempo de resolución de los expedientes, causas y expedientes rechazados y el denominado non-take-up, que es un término que hace referencia a qué ocurre con aquellos potenciales beneficiarios que no acaban solicitando esta prestación. Hemos utilizado información adicional, ya me he referido, por ejemplo, antes a la información de Eurostat para las comparativas internacionales, la encuesta de condiciones de vida del INE y también, a pesar de que nuestra aproximación ha sido fundamentalmente cuantitativa porque teníamos que aprovechar toda la información de la que hemos dispuesto, pues también hemos realizado entrevistas con gestores del IMV, agentes sociales y entidades del tercer sector, en la medida en que, como siempre decimos, las evaluaciones de AIREF son evaluaciones muy apegadas al terreno y en ese sentido necesita conocer con qué problemas se están enfrentando aquellos organismos, instituciones y agentes más directamente implicados. Ya entrando en los resultados, lo que sí que vemos es que esta prestación ha conseguido avances, desde luego, ha llegado a 284.000 hogares beneficiarios, se han recibido 1,5 millones de solicitudes y el coste anual efectivo de la medida han sido de 1.600 millones. Pero no es menos cierto que la puesta en marcha del IMV ha sido compleja. Empezamos con unos tiempos de tramitación que se situaban en 150 días, el plazo máximo contemplado por la normativa era de 6 meses y bueno, pues el tiempo medio era en torno a 5 meses, pero ya en el segundo semestre del 2021 el plazo de resolución medio ha descendido a 60 días. Pero también es una cuestión a valorar, y así lo hemos hecho en la opinión. Hay un porcentaje muy alto de expedientes que son rechazados, se han rechazado 975.000 expedientes, siendo las causas principales de ese rechazo los criterios de renta y los criterios de unidad de convivencia. Por tanto, es una prestación que ha conseguido avances, pero que tiene desde luego un amplio recorrido todavía que recorrer para ser un instrumento potente de lucha contra la pobreza y la exclusión social. Tenemos que tener en cuenta que potencialmente había 700.000 hogares beneficiarios en territorio común, se eleva a 830.000 si tenemos en cuenta País Vasco y Navarra. Tenemos un elevado non-take-up, lo que comentaba anteriormente, potenciales beneficiarios que no solicitan la prestación, 400.000 hogares podrían ser beneficiarios y no lo han solicitado, y si estuviera plenamente desplegado tendría un coste de 2.800 millones que se elevaría a 3.200 si incluimos a País Vasco y Navarra.
Una de las cosas más llamativas es el non-take-up al que nos hemos referido, ¿no? que realmente más del 50% de los beneficiarios potenciales no solicitan la prestación, es algo que realmente sorprende, pero realmente si vemos la comparativa con otros países de nuestro entorno, pues es un rasgo común en la práctica internacional, con lo cual se pone de manifiesto que este tipo de prestaciones, por las características socioeconómicas de los beneficiarios, pues es una prestación particularmente compleja de poner en marcha. Y ya para finalizar, casi sale sin mucho esfuerzo de explicación cuáles son las propuestas que hemos hecho al hilo de estos hallazgos. Y hemos dicho que es necesario, para poder evaluar la eficacia de una medida o de un instrumento de política pública, saber cuál es su objetivo, y en ese sentido proponemos que se concrete el objetivo de cara a facilitar la evaluación de su cumplimiento. Una de las cosas que hemos visto es que hay un porcentaje grande de expedientes rechazados, pues proponemos que se analice en detalle esos expedientes rechazados, viendo los dos motivos principales, que son el de renta y el de unidad de convivencia. También vemos que una parte importante de los hogares que están en riesgo de pobreza, con esta definición que hemos dicho, no pueden acceder a la prestación porque incumplen criterios de patrimonio, y entonces ahí lo que solicitamos es que se analice la naturaleza del patrimonio de los hogares, de forma particular el grado de liquidez de los activos. Desde luego hay que seguir profundizando en el non-take-up, averiguar las causas, seguir con el fomento de la publicidad y con la simplificación de los trámites administrativos. Aquí sí que hemos de decir que el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social ha puesto en marcha varios proyectos precisamente para reducir este non-take-up. Y desde luego tenemos que garantizar un encaje entre el ingreso mínimo vital y las rentas mínimas de las comunidades autónomas, de manera que se garantice el uso eficiente de los recursos públicos en la lucha contra la pobreza, para lo cual, como siempre, es imprescindible promover el intercambio de información. Eso a corto plazo, y a medio plazo, eso sí, una vez que vayamos viendo cómo se van desplegando y cuáles van siendo los efectos del ingreso mínimo vital, pues nos parece que habría que avanzar hacia un sistema que se inicie de oficio y que permita la integración de todas las prestaciones e impuestos que persigan una misma finalidad. Para ello, desde luego, por eso es una petición de medio plazo, hay un camino que recorrer en cuanto a la integración de toda la información necesaria en lo que sería un repositorio común. Bien, pues con esta visión general de la prestación, cedo la palabra al director de la División de Evaluación, que entrará en cada uno de los aspectos. Muy buenos días. Como señalaba la presidenta, yo me voy a centrar fundamentalmente en el desarrollo de los resultados, de los hallazgos, y posteriormente concretaré un poco más las propuestas. Se señalaba que estamos ante un nuevo derecho subjetivo que se configura como una prestación no contributiva de la seguridad social, que lo que hace es garantizar un nivel mínimo de renta independientemente del territorio en el que se resida a todos los españoles. Y este nivel de renta varía en función del tipo de hogar. En este gráfico pueden ver los niveles de renta que se garantizan, de forma que, por ejemplo, para un adulto cero menores se garantizan 462 euros. Si un hogar de esas características tiene una renta de 200 euros mensuales, pues se garantizaría o se añadirían 262 euros. ¿Cuántos hogares tenemos en España que tienen un nivel de renta inferior a estos niveles que establece el ingreso mínimo vital? Pues tenemos 700.000 hogares, acorde con los datos que señalaba anteriormente la presidenta de la agencia tributaria, que es con las que se tramita el ingreso mínimo vital. Y si llegase a estos 700.000 hogares el ingreso mínimo vital, tendría un coste de 2.800 millones, 3.200 millones si incluimos País Vasco y Navarra. Bien, pero ¿quiénes son realmente estos 700.000 hogares? Si lo vemos por tipología de hogar, vemos que estos potenciales hogares beneficiarios se concentran en hogares que tienen adultos, fundamentalmente un adulto cero menores, dos adultos cero menores, pero en cambio están menos presentes en los hogares con menores. Por comunidades autónomas, evidentemente están en aquellas comunidades autónomas con mayor población,
pero también en las que tienen un nivel de renta inferior, como por ejemplo Andalucía. De estos 700.000 hogares a los que puede llegar el ingreso mínimo vital a 31 de diciembre de 2021, ¿a cuántos ha llegado? Pues ha llegado a 284.000 hogares. Por tanto, estamos hablando de un 40% de su potencial, habiendo ejecutado 1.600 millones de euros al año, que es lo que se está ejecutando actualmente, que es el 56% del importe presupuestado. Pero de nuevo, si nos preguntamos por características del hogar, el grado de penetración o el grado de implantación de este ingreso mínimo vital, vemos como la presencia del ingreso mínimo vital es mayor entre los hogares con hijos. ¿Y por qué es esto así? Pues porque en mayo del 2020 se hizo una conversión automática de todos aquellos hogares que percibían la prestación por hijo a cargo. Estamos hablando de 113.000 hogares que la percibían y que de forma automática pasaron a cobrar el ingreso mínimo vital. Fíjense que estamos hablando de un total de 284.000 hogares beneficiarios y 113.000 hogares que son conversiones automáticas, el 40%. Esto condiciona clarísimamente los resultados de esta prestación porque es un porcentaje elevado del conjunto total de beneficiarios del ingreso mínimo vital a 31 de diciembre del 2021. ¿Y en qué comunidades autónomas residen? ¿O cuál es el grado de penetración del ingreso mínimo vital por comunidades autónomas? Pues vemos aquí como en comunidades como Cataluña o Baleares, este 40% es inferior, se sitúan valores del 25 o del 32%. Son comunidades autónomas que tienen programas de rentas mínimas que están ampliamente implementados y en ese sentido este encaje que señalaba la presidenta anteriormente y que se tiene que ir produciendo a lo largo de los años, pues produce estas asimetrías o heterogeneidades entre las comunidades autónomas. Por tanto, estamos ante 700.000 hogares potenciales beneficiarios, 284.000 a día de hoy, pero un fenómeno muy estudiado en este tipo de prestaciones que son de difícil implantación es el non-take-up. Todos aquellos beneficiarios que podrían serlo, pero que realmente todavía no se han aproximado a la prestación. Estamos hablando de 400.000 hogares, un 57%, y de nuevo, si lo analizamos por características, pues vemos cómo hay un menor grado de introducción del ingreso mínimo vital o a la inversa, que es el non-take-up, un mayor porcentaje de hogares que aún no lo han solicitado entre los hogares que tienen adultos y no hijos. De nuevo, un resultado claramente condicionado por esto que señalaba anteriormente de las conversiones de la prestación por hijo a cargo. Y de forma simétrica al gráfico anterior que señalaba, que mostraba la transparencia anterior, el ingreso mínimo vital ha tenido un grado de penetración inferior en Cataluña o en Baleares, que de nuevo son comunidades autónomas las mismas que señalaba anteriormente, donde sus programas de rentas mínimas están más desplegados. Pero este 57% es verdad que para el resto de comunidades pues, se muestra un grado de heterogeneidad inferior. Bien, si intentamos explorar un poquito más en los datos, en el non-take-up, un elemento que identificamos de estos 400.000 hogares de non-take-up es que tienen rentas y fundamentalmente tienen rentas del trabajo. El 91% de ellos poseen algún tipo de renta. Es verdad que están por debajo de estos umbrales de renta garantizada, pero tienen renta. Y un 53% de ellos tienen prestaciones por desempleo. Perciben algún tipo de renta. Es más, cuando hacemos un análisis de regresión logístico para intentar medir la probabilidad de solicitar el IMV, vemos cómo los hogares que tienen rentas solicitan el IMV con una probabilidad inferior, en torno a un 28%. Pero si estas rentas además son de actividades económicas, esta cifra se eleva hasta el 30%. Por tanto, tenemos hogares que no solicitan el IMV, pero que tienen rentas y que la probabilidad de pedirlo si se tienen rentas es inferior. Cuando vemos la distribución de estas rentas, es decir, como pueden ver en este gráfico, inferior a 20.000 euros, porque estamos siempre en hogares con niveles de rentas bajas, vemos una elevada concentración en torno a un importe característico mensual, que son los 430,27 euros, que es justamente el subsidio por desempleo. Por tanto, lo que estamos viendo aquí es que estos hogares tienen rentas y que por otra parte existe esta concentración en torno a esta prestación específica. Pero no es solamente importante tener renta, sino el nivel de renta que se posee, lo que se llama como el margen intensivo. Como pueden entender, pues aquellas personas que tienen un menor nivel de renta, la ganancia que obtendrían por solicitar el ingreso mínimo vital es mayor. Y lo que vemos en este gráfico es que la probabilidad de solicitar el ingreso mínimo vital es estadísticamente mayor y significativa
progresiva a medida que el incremento de renta que supone el ingreso mínimo vital es mayor. Esto era, en parte, es un resultado previsible, pero que se observa en los datos. Es más, cuando pintamos la distribución del nivel de renta que ganarían por solicitar el ingreso mínimo vital de los que no lo solicitan, vemos una concentración en la parte baja de la distribución. ¿Esto qué significa? Que es que los hogares que no están solicitando el ingreso mínimo vital se concentran entre los que tendrían una ganancia de renta baja, inferior al 10%, si solicitasen el ingreso mínimo vital. Bien, por tanto, y cerrando este bloque de resultados, quería señalar un elemento más que indicó la presidenta, y es que el ingreso mínimo vital nace en un contexto en el que ya existían prestaciones en las comunidades autónomas de similar naturaleza, o al menos que persiguen objetivos similares, y eran los programas de rentas mínimas. De forma que de estos 700.000 potenciales beneficiarios que tendría el ingreso mínimo vital, 450.000, el 65%, ya eran potencialmente beneficiarios de rentas mínimas, pero aún así la buena noticia en parte es que además el ingreso mínimo vital añade otros 250.000 beneficiarios más. Pero un dato que es significativo y relevante es que de estos 450.000 en los que existe un cierto grado de solapamiento entre el ingreso mínimo vital y las rentas mínimas, hay 237.000 hogares, un 52% de esos 450.000, que mejorarían su situación. Mejorarían en el sentido de que el ingreso mínimo vital les garantiza un nivel de renta mayor del que le estaba garantizando las rentas mínimas. Y con independencia de este programa, las rentas mínimas continuarán existiendo, entendemos. Bueno, esto se verá con el tiempo, pero a día de hoy, de continuar existiendo, pues añadirían 107.000 beneficiarios a los que no llega el ingreso mínimo vital. Por tanto, en total tenemos 700.000 beneficiarios del ingreso mínimo vital y 107.000 adicionales de las rentas mínimas. Como les señalaba, estos 450.000 hogares suponen un cierto grado de solapamiento que va a suponer en la práctica una liberación de recursos de los programas de rentas mínimas. Esto es fácil de entender: hogares que anteriormente estaban cubiertos por las rentas mínimas van a pasar a ser cubiertos por el ingreso mínimo vital. Y en comunidades autónomas como la de Madrid, pues esto supone cubrir casi el 97% del coste del programa, hasta el punto que estimamos que la cifra que se liberará como máximo serán 1.680 millones de los programas de rentas mínimas. Muy bien, pues esto es el bloque de resultados. A continuación les quiero hablar de los efectos en la pobreza. Obviamente, este tipo de prestaciones, su objetivo fundamental es la disminución del riesgo de pobreza, y para esto necesitamos delimitar algún tipo de definición de pobreza, que hay muchas, de naturaleza tanto cuantitativa como indicadores también de naturaleza cualitativa para medir los grados, diferentes tipologías de vulnerabilidad. Pero si fijamos este umbral, como señalábamos anteriormente, por comparabilidad internacional, y porque, como pueden ver en este gráfico, las rentas garantizadas del IMV se sitúan entre el 30 y el 40% de la mediana, estaríamos hablando de que el grado de pobreza o del número de hogares en riesgo de pobreza en España sería de 1,3 millones de hogares. Y la pregunta ahora sería: el ingreso mínimo vital de este 1,3 millones de hogares, ¿a cuántos llega? Bien, pues para hacer este ejercicio necesitamos en primer lugar entender que existía un programa de rentas mínimas que cubría un 42% de este 1,3 millones de hogares. Sobre eso, el ingreso mínimo vital añade una cobertura adicional de 18 puntos. Pero, como les señalaba anteriormente, el ingreso mínimo vital también cubre a hogares que anteriormente eran cubiertos por las rentas mínimas. En particular, pueden ver cómo casi completamente la barra de las rentas mínimas se solapa, de forma que tan solo un 8% pues quedan de los programas de rentas mínimas. Esto, puesto en números, son los números que les señalaba anteriormente. Toda la barra rosa, rosácea en sus tres modalidades en sus tres tonalidades, son esos 700.000 hogares del ingreso mínimo vital, y esa barra gris son esos 107.000 hogares de los programas de rentas mínimas. Por tanto, el mensaje fundamental que señala este gráfico es que el ingreso mínimo vital, junto con los programas de rentas mínimas, cubre al 60% de los hogares en pobreza. Pero uno de los elementos por los que se introduce en esta prestación es por intentar asegurar un nivel mínimo de renta independientemente del territorio donde se resida. Y lo que vemos es que cuando
replicamos este ejercicio para el conjunto de comunidades autónomas, observamos cómo así es. Y este 60% de cobertura queda aproximadamente garantizado en casi todas las comunidades autónomas. De forma que incluso comunidades autónomas como Madrid, Extremadura, Castilla y León, Andalucía, donde sus programas de rentas mínimas eran reducidos, pues el ingreso mínimo vital, como pueden ver, la barrita roja, que es la adicional a lo que anteriormente, roja oscura, lo que añade adicionalmente, pues en estas comunidades es mayor, con la finalidad de llegar a este nivel de cobertura mínima que señalábamos de en torno al 60%. Lo importante, que un elemento adicional que se deriva de este gráfico, es que hemos dicho que cubra un 60%, pero hay un 40% que se queda sin cubrir, que son 540.000 hogares. ¿Y por qué no llega el ingreso mínimo vital a estos 540.000 hogares? Bien, pues el 36% se explica porque tienen un nivel de renta entre el nivel de renta garantizada y este 40% que les señalaba. Pero también el ingreso mínimo vital, además de la renta, fija unos criterios de patrimonio. Y ahí tenemos que el 30% de esos 540.000 hogares, aproximadamente 160.000 hogares, se quedan fuera de este tipo de prestación y de las rentas mínimas porque incumplen el criterio de patrimonio. El resto de motivos tienen una relevancia inferior. Bien, la pobreza se mide muchas veces de una forma dicotómica. Soy pobre, no soy pobre, en función de un nivel que hemos establecido, este 40% de la mediana. Pero también hay que medirla desde un punto de vista continuo. ¿A qué me refiero? Uno puede tener un nivel de renta que está por debajo del umbral, pero lo importante también es saber cuánto incrementa tu renta y cuánto te vas aproximando a dejar de ser pobre desde el punto de vista estadístico. Fíjense en el gráfico. La renta inicial de los agentes añade un 60%, es decir, esto no es ningún tipo de prestación, es la renta de partida de la media de los hogares españoles en situación de pobreza, definido de nuevo, recuerdo, como el 40% de la mediana. ¿Cuánto añadían los programas de rentas mínimas? 15 puntos. El cerrar la barra hasta el 100 significa la erradicación de la pobreza, el salir de la pobreza. 15 puntos las rentas mínimas. El ingreso mínimo vital solapa 10, pero además añade 8 puntos más. Estamos al 82%. Esto quiere decir que nos quedan 18 puntos para que todos los hogares salgan de la pobreza. Cuando hacemos este ejercicio por comunidades autónomas, vemos de nuevo esta capacidad, digamos, unificadora del ingreso mínimo vital, de que independientemente del territorio, el ingreso mínimo vital va a garantizar aproximadamente un cierre de la brecha de en torno a 20 puntos y que van a quedar 20 puntos todavía pendientes. Bien, esto es el potencial, este es el diseño del ingreso mínimo vital, pero de nuevo, ¿qué hay a día de hoy? Estos 284.000, ¿qué representan de reducción de la pobreza? Bien, pues como hemos señalado, teníamos 1,3 millones de pobres, estamos ante 284.000 beneficiarios y, por tanto, a día de hoy el IMV está cubriendo el 22% de los hogares en situación de pobreza, lo cual supone, como lo señalaba anteriormente y vuelvo a repetir, calculado este 1,3 sobre el 40% de la mediana. ¿Cuánto costaría reducir la pobreza plenamente? 6.000 millones. O sea, si llegásemos a 1,3 para la erradicación plena de la pobreza, costaría 6.000 millones. El ingreso mínimo vital está ejecutando 1.600 millones, que configura un 26%. Esto es lo desplegado a 31 de diciembre del 2021. Paso por último a señalar algunos aspectos relativos a la implementación. El ingreso mínimo vital ha recibido 1,5 millones de solicitudes muy concentradas al inicio del desarrollo de esta nueva prestación y muy concentrada particularmente en el mes de julio, que fue cuando se produjo progresivamente la apertura de las restricciones de movilidad derivadas de la pandemia. Los tiempos de tramitación inicialmente rondaban los 150 días, pero se han reducido a 60. Como pueden ver, en el gráfico de la derecha vemos la distribución por tiempos y lo que se observa es que, como cada vez el porcentaje de expedientes que se resuelven en más de 3 meses se va reduciendo. Por tanto, los tiempos de tramitación están progresivamente disminuyendo. En este gráfico podemos ver la modalidad de solicitud. De nuevo, al principio se utilizaba mucho el canal web, lógicamente en un periodo de pandemia, las solicitudes vía web, pero están ganando cada vez más fuerza el procedimiento manual y el procedimiento mixto.
Bien, de este conjunto de expedientes que se han gestionado, hay un porcentaje de rechazados del 73%, ¿de acuerdo? Es decir, 3 de cada 4 expedientes pues son denegados o inadmitidos, y vemos cómo este porcentaje de rechazos está disminuyendo. Inicialmente era del 80% y ha disminuido hasta el 60%. Pero, ¿por qué son rechazados estos expedientes? ¿Cuál es el motivo que está detrás? Bien, en un 42% de estos expedientes que señalaba que han sido rechazados se deben al motivo renta. Es decir, lo solicitan hogares que tienen un nivel de renta por encima de la renta garantizada. Y el segundo motivo es lo que se señala como empadronamiento o unidad de convivencia, este 22%. ¿Esto qué significa? Bueno, pues cuando un solicitante pide el ingreso mínimo vital, tiene que poner la configuración de su hogar y el domicilio. Y esto tiene que coincidir con los datos que están en el empadronamiento de esta persona, ¿de acuerdo? De esta persona solicitante. Si no coincide, se le rechaza el expediente por este motivo. Y es el segundo motivo de los rechazos. Si entramos un poquito más en el detalle de los rechazos por renta y veíamos que es que exceden la renta. ¿Pero en cuánto la exceden? Bueno, pues la superan aproximadamente en un 70%. En el gráfico de la izquierda pueden ver la distribución de los excesos, y en el gráfico de la derecha, las columnas grises es la renta garantizada y la parte roja son la mediana de estos excesos. Y pueden ver como los hogares que tienen un adulto pues tienen unos importes que rondan los 3.000 euros, independientemente del número de hijos que tengan, pero esta cifra se eleva significativamente cuando se tienen dos adultos, ¿de acuerdo? O sea, los excesos son mayores en los hogares con 2 adultos. Este resultado se ve reforzado cuando analizamos la tasa de rechazo por tipo de hogar, por el motivo renta, y vemos como a los hogares que tienen un solo adulto, la tasa de rechazo por renta es del 20%. Cuando tenemos 2 adultos, estamos en torno al 40%. ¿Esto por qué puede ser? Bien, en los importes que señalábamos inicialmente del ingreso mínimo vital, esos 462 euros que garantizan, a medida que se añade un adulto o un hijo, el importe se incrementa en un 30%. La OCDE estima que, por las escalas de equivalencia, que el gasto de un hogar con un adulto más es en torno a un 50%. Si nos vamos a los datos de la encuesta de presupuestos familiares españoles y vemos los hogares españoles cuánto consumen más cuando incorporan un adulto adicional, tenemos un 44%. Por tanto, bueno, pues parece que estos hogares con 2 adultos consideraban que el ingreso mínimo vital les iba a garantizar un nivel de renta superior, y en ese sentido las tasas de rechazo son más altas en torno a estas configuraciones de hogar que tienen un número de adultos mayor. El segundo motivo de los rechazos era el empadronamiento, ¿no? Entonces, esto es lo que les señalaba, que no coincide el padrón con la composición del hogar en ese domicilio en concreto. En particular, ahí tenemos 210.000 expedientes rechazados, el 59% de ellos se debe a este motivo, y el 15% se debe a que, además de estar empadronado ahí, y que coincida, esa unidad de convivencia tiene que ser estable, y se considera estable cuando lleva más de un año configurada. Este criterio, que supone unos rechazos del 15% de estos 210.000, pues actualmente a partir del 1 de enero del 2022 se ha relajado y se ha disminuido a 6 meses, por tanto veremos los efectos al año que viene que está teniendo esta modificación normativa. Y también, si aterrizamos un poquito más los rechazos de empadronamiento por tipología de hogar y también por el lugar de residencia, vemos de nuevo como los hogares de un adulto 0 hijos tienen un mayor rechazo por estos domicilios incorrectos, y también los residentes en Madrid y en Canarias. Esto, el factor posiblemente explicativo que esté detrás, es que todos sabemos que los hogares que pasan por estas comunidades autónomas suelen tener un elevado grado de movilidad mayor y a lo mejor no tienen el empadronamiento, digamos, tan actualizado como el de otras comunidades autónomas. Bien, por último, todos estos eran los hallazgos. Paso a detallar un poquito más las propuestas que la presidenta anteriormente introdujo. Bien, lo primero que consideramos es que es necesario definir el objetivo. Hemos hablado de brechas, de tasas, de coberturas. Entonces sería necesario, o sería recomendable al menos,
y sobre todo, y muy necesario para los evaluadores, para poder tener un marco de referencia con el que poder evaluar, pues definir algún tipo de objetivo en términos de cobertura, tasa, brecha del 40%, de una mediana específica o reducción de la brecha de 20 puntos, si este fuera el objetivo para poder saber realmente si se está alcanzando o no. También unos plazos para alcanzar estos objetivos y también sería útil, como señalaba Cristina anteriormente, que estos objetivos fueran cuantificables y poderlos ir siguiendo. O sea, todas las prestaciones no contributivas de la Seguridad Social están mes a mes reportadas en el portal de estadísticas de la Seguridad Social. Esta es una nueva prestación no contributiva y también sería recomendable que la información, al menos de las variables estadísticas fundamentales o de los descriptivos fundamentales, se puedan seguir en el portal de estadística. El segundo elemento es la definición de patrimonio. Bien, como les señalaba, el ingreso mínimo vital establece unos límites de patrimonio que son 3 veces el umbral de renta, y cuando exploramos un poquito en las características del patrimonio de los hogares en pobreza, vemos cómo tienen una presencia mayor el patrimonio inmobiliario que en los hogares, que en el resto de hogares, ¿no? Aquí quiero señalar que este patrimonio inmobiliario excluye la vivienda principal, porque la definición de patrimonio del IMV excluye la vivienda principal. Pero no tenemos en los datos la referencia catastral, no sabemos dónde están estos patrimonios y cuál es el grado de liquidez de estos patrimonios, de este patrimonio inmobiliario. ¿Realmente los hogares vulnerables, un hogar cuando cae en situación de vulnerabilidad, tiene la capacidad de deshacer esta posición financiera que tiene para hacer frente a la situación de vulnerabilidad? No lo sabemos, pero es algo que creemos que tiene que reportarse más información, porque si fuera necesario, a lo mejor habría que reconsiderar la definición de patrimonio que establece el ingreso mínimo vital, como por ejemplo han hecho otras comunidades autónomas, que en sus programas de rentas mínimas incorporan en la definición de renta todo lo que es riqueza financiera, es decir, el saldo de las cuentas corrientes, los activos más líquidos, y excluyen completamente lo que es el patrimonio inmobiliario. Expedientes rechazados. Bien, aquí solamente señalar que creemos que se debe profundizar un poquito más en este análisis. ¿A qué nos referimos? Como hemos visto, hay un volumen de solicitudes rechazadas por motivo renta que ascienden a 400.000, y bueno, pues sorprende un poco, ¿no?, que un hogar con estos excesos de renta pues realmente solicite en el ingreso mínimo vital. ¿Están realmente en situación de privación? ¿Podríamos llegar a identificar que, independientemente de la renta, tienen algún tipo de limitación en el acceso a bienes básicos como el agua, la electricidad, la vivienda, la salud, la educación? Creemos en este sentido que sería recomendable incorporar en la propia solicitud del ingreso mínimo vital aquellos indicadores más estandarizados que ya se incorporan en el AROPE para poder hacer un seguimiento de la situación de otras modalidades de vulnerabilidad, y también que esta información sea compartida con los servicios sociales de proximidad para que así, independientemente de una vulnerabilidad económica, se puedan abordar otro tipo de vulnerabilidades. El segundo elemento de los que emergen de los rechazos es conocer con mayor profundidad las características de estos hogares que se rechazan sus expedientes por unidades de convivencia. Hemos visto, sabemos de la literatura que trabajos como el de Duflo, Barnilli, nos indican que migración y pobreza están muy unidos. Es difícil que los hogares en pobreza, pues una forma de intentar salir de la exclusión es moverse de un sitio a otro, y realmente puede ser difícil que tengan al día el padrón y que finalmente se les rechace por este motivo. No sabemos si esto es así, pero creemos que elementos como la movilidad pues deberían de ser estudiados dentro de los rechazos por unidad de convivencia. Non-take-up. Bien, el non-take-up es un fenómeno también típico de este tipo de prestaciones. Como señalaba la presidenta, bueno, es común a todas las latitudes el hecho de que a todas las prestaciones que van dirigidas a colectivos en vulnerabilidad, sabemos que son hogares que por una parte es difícil de seguir, por otra parte que los registros administrativos pueden ser limitados, y por tanto es posible que en ese sentido pues este tipo de hogares pues finalmente no acaben solicitando el IMV. Y tradicionalmente se dicen que pueden ser por 3 motivos, ¿no? Uno, por barrera administrativa. Hay algún tipo de dificultad en el acceso, palabras como
patrimonio no societario o riqueza neta, que están incluidos en la solicitud del IMV, quizás puede ser una barrera a la solicitud del ingreso mínimo vital. También los tiempos de espera para solicitar una cita presencial. No decimos que sean elevados, pero se desconocen. Otros países, como Reino Unido, publican mensualmente los tiempos de espera de la solicitud de una cita para hacer una tramitación de este tipo de prestación. Estigma y anonimato. A veces los solicitantes quieren permanecer en el anonimato. El ingreso mínimo vital obliga a hacer la declaración de la renta o a inscribirse como demandante de empleo, y en ese sentido, bueno, pues sería interesante, que sabemos que el Ministerio está haciendo muchos ejercicios experimentales para analizar el non-take-up. Sería interesante ver cuáles son los efectos de solicitar si se eliminase en un grupo de tratados versus un grupo de control esta característica. La información, siempre hay que intentar avanzar en que la prestación, pues todavía habrá gente que no conoce el ingreso mínimo vital, y a través de los servicios sociales y el tercer sector todavía se puede facilitar más información. Análisis de las características del non-take-up. Sabemos que son 400.000 hogares, podemos cruzarlo con otros registros administrativos para hacer un tracking mejor de las características de estos hogares, y especialmente relevante creemos que podrían ser en esas comunidades autónomas en las que hemos visto que hay un elevado grado de non-take-up. ¿Por qué en Cataluña o por qué en comunidades autónomas como en Baleares pues, el grado de solicitud es inferior que en el resto? Encaje ingreso mínimo vital, rentas mínimas. Como señalaba, el ingreso mínimo vital nace en un contexto en el que existían otros programas de renta, y progresivamente tienen que irse encajando el uno con el otro. En ese sentido, reforzar el intercambio de información y el cruce de información es necesario entre las administraciones. La ley del ingreso mínimo vital introduce algunos mecanismos de intercambio de información, y en ese sentido, bueno, pues continuar explorando otros mecanismos de refuerzo pues sería de interés. Evaluar en detalle la complementariedad entre el ingreso mínimo vital y las rentas mínimas. El Pilar Europeo de Derechos Sociales fija el objetivo de que para el 2030 se haya reducido la pobreza en 15 millones de personas en el conjunto de la Unión Europea, y en ese sentido pues creemos que sería interesante pues estudiar dentro de la Comisión de Seguimiento del Ingreso Mínimo Vital, en el que participan todas las comunidades autónomas, los recursos que el IMV libera de los programas de rentas mínimas. Compartir buenas prácticas. Hay algunas comunidades que van más avanzadas en la modificación normativa de sus programas de rentas mínimas. Hay que ver los casos de éxito, intentar trasladarlo al resto de comunidades autónomas. Y como siempre, acciones que refuercen el vínculo entre el ingreso mínimo vital con la inclusión, que también es otro de los objetivos del ingreso mínimo vital. Finalizo con la propuesta de medio plazo. Bien, desde la IREF pensamos que progresivamente se tienen que avanzar hacia prestaciones que se inicien de oficio y que integren al resto de prestaciones e impuestos que buscan exactamente los mismos objetivos. Se necesita en el país incrementar la interoperabilidad y el intercambio de información para construir un repositorio común que integre la información de todas las prestaciones que hay en el territorio con los impuestos y con las características de estos hogares. Una vez que este repositorio común exista, tendremos la capacidad de empezar a instrumentar borradores de declaración que incluyan toda esta información, no solamente para los obligados declarantes, sino para los no obligados declarantes, es decir, un borrador universal de la declaración. Y en ese sentido, y con toda esa información en la administración, estaremos preparados para iniciar de oficio las prestaciones e integrarlas con el resto de prestaciones. Para que esto no quede de una forma así etérea escrita en el papel, hemos puesto un par de ejemplos. Una por la parte de instrumentación, por la parte de los ingresos, por la parte de los impuestos. Por ejemplo, se podría integrar el ingreso mínimo vital en el IRPF mediante un impuesto negativo. Países como Estados Unidos llevan muchísimos años haciendo algo similar, y en España, dentro del impuesto por IRPF, tenemos una figura que es la del mínimo personal y familiar, que cuando uno revisa su normativa es curioso ver la redacción del ingreso mínimo vital, del objetivo y del mínimo personal y familiar. El ingreso mínimo vital señala que el objetivo es garantizar recursos económicos suficientes para la cobertura de las necesidades básicas, y hace más de 15 años se hizo el mínimo personal y familiar
con un objetivo de satisfacer las necesidades básicas personales y familiares del contribuyente. Sorprende, en cambio, ver cómo para una misma tipología de hogar los importes entre una prestación y la otra son diferentes. Este es un ejemplo en el que se podría avanzar tanto por el lado de la implementación para facilitar y que sea más ágil, dado que ya existe un canal que es los impuestos para gestionar también a través de impuestos negativos prestaciones y armonizarlos y compatibilizarlos con otras prestaciones o con otras figuras, en este caso un beneficio fiscal que persigue la misma finalidad. En Reino Unido han procedido también a una integración de sus prestaciones con el Universal Credit, unificando el mapa de prestaciones y de beneficios fiscales y de impuestos negativos que tenían en el IRPF en torno a una única prestación que se llama Universal Credit. Bien, esta propuesta la hacemos en aras de la eficiencia, porque creemos que de esta forma se eliminarían posibles duplicidades, solapamientos y lagunas en las coberturas, facilitaría la integración con otras prestaciones, reduciría los costes de señalización social al no tener que ser solicitada por la persona y disminuiría los costes de gestión para los beneficiarios y también para la administración, que sería útil que no varias administraciones estén duplicando el mismo trabajo. Y obviamente, a medida que la prestación se acerque al ciudadano, disminuiría el non-take-up. En definitiva, esta última propuesta en lo que consiste es que avancemos progresivamente hacia un marco en el que sean las prestaciones las que se acerquen al ciudadano y no el ciudadano el que se tenga que acercar a las prestaciones. Muy bien, pues muchas gracias. Yo creo que tenéis información muy detallada en el estudio que ya está en la web, aparte de la presentación que han hecho la presidenta y el director de la división. Y vamos a empezar con las preguntas que, como os he venido diciendo por el chat, pues se pueden hacer levantando la mano, yo os doy paso, o bien directamente por el chat identificándoos nombre y medio y yo las reproduzco. Vamos a empezar por una pregunta en la sala y luego pasaremos a una pregunta que hay en el chat. Muchas gracias, Mercedes Arroyo de Voz Populi. Yo quería preguntar por lo último que ha comentado al hilo del mínimo personal y familiar en el IRPF, los impuestos negativos, como una reflexión, no sé si estas fórmulas son más sencillas de aplicar con toda esta complejidad que ha hablado del efecto non-take-up del ingreso mínimo vital y todo el debate que ha habido ahora con las ayudas, si se hacía por esta vía, como proponían el PP y otros organismos, y el Gobierno ha preferido hacer ayudas del estilo más bien del ingreso mínimo vital. Y luego les quería preguntar qué les parece esta posibilidad que Hacienda dice que está estudiando en el impuesto a la banca que se ha anunciado sobre un gravamen del 5% de comisiones, intereses, que parece ser que, bueno, que propuso el FMI en la crisis financiera y que también por la que ha abogado también José Luis Escrivá. Muchas gracias. Bien, con respecto a... No sé si se me escucha. Bien, esta ayuda directa que se ha instrumentado de los 200 euros va a un colectivo diferente que el ingreso mínimo vital. Va dirigida a hogares con un nivel de renta inferior a 14.000 euros, pero que no son perceptores del ingreso mínimo vital. Pero es cierto que su solicitud se realiza a través de la agencia tributaria, rellenando tan solo los campos de nombre, apellido, dirección y la composición del hogar. Estos son los únicos datos y el número de cuenta. Entonces, en ese sentido, lo que señalábamos en esta sexta propuesta es que esto es un paso de ir progresivamente simplificando los procedimientos de gestión de las prestaciones, con independencia de... nos quedamos, digamos, con eso. Es un paso desde el punto de vista administrativo a la simplificación de la solicitud del ingreso mínimo vital. Sí. Sí, que le preguntaba por actuar a través del IRPF, sobre los mínimos personal y familiar, impuestos negativos, bueno, lo que en lugar de estas ayudas. O sea, nosotros no nos decantamos desde ese punto de vista
por el mecanismo a través del cual se tienen que, si es una prestación o si es por la vía de los impuestos, abogamos, vuelvo a indicar, de que sea de oficio, o sea, de que progresivamente, y una vez que estén consolidadas las bases de datos y las fuentes de información, que todavía queda, porque nosotros que manejamos muchísimos datos todavía sabemos de estas limitaciones, pues que sean prestaciones que se inicien de oficio. No nos manifestamos sobre si tienen que ser vía impuestos o si tienen que ser vía bueno, pues otro tipo de mecanismo o prestación. Eso sí, y con respecto a lo del mínimo personal que señalaba, lo que sí que creemos es que prestaciones que persiguen el mismo objetivo pues tienen que estar armonizadas desde el punto de vista de las cuantías y también el perfil, por ejemplo, del solicitante, los requisitos de patrimonio, los requisitos de configuración del hogar, es decir, una cierta armonización en torno a los requisitos para ser beneficiario de aquellas prestaciones, importante esto, que persiguen la misma finalidad. Sí, simplemente por cerrar lo que acaba de decir José María, realmente como ha dicho en su exposición y como se recoge en el informe, son dos ejemplos. Simplemente tienen la vinculación de dos ejemplos, ¿no? Lo que sí que parece, y así también en muchas recomendaciones se nos ha dicho, es que hay una pluralidad de prestaciones y que de alguna forma tenían que integrarse y racionalizarse. Hay dos vías posibles, ¿no? Pues, y esos son los dos ejemplos que hemos puesto, ¿no? Pues el ejemplo de Estados Unidos, por ejemplo, que ha ido por la vía de la vía de los ingresos, de los impuestos, y el ejemplo de Reino Unido, que ha creado este Universal Credit. Y respecto al impuesto sobre la banca, aquí como sabéis, el impuesto sobre la banca, desde el punto de vista de AIREF, es una medida más de los paquetes de medidas y de las medidas que estamos conociendo para hacer frente a la crisis, ¿no? El otro día en la rueda de prensa yo creo que comentaba que realmente la finalidad de las medidas que se estaban poniendo sobre la mesa pues perseguían distintos aspectos, ¿no? Incidir sobre el nivel de precios, sostener la renta de las familias, distribuir la carga de la crisis y desde luego recaudar más ingresos, entiendo que con la finalidad de dar empleos diversos también en el ámbito de la crisis. Y desde ese punto de vista, nuestra consideración del impuesto sobre la banca, que es una medida temporal, según parece, como ha anunciado el Gobierno, pues es la misma con la que nos enfrentamos al resto de las medidas que se han puesto sobre la mesa. Y es que cuando conozcamos su regulación, lo que diremos es el impacto recaudatorio que tiene el impuesto. Sobre la conveniencia o no de las medidas, ahí ya sabes que no nos pronunciamos. Solamente por señalar una cuestión, que es como un poco spot publicitario, hicimos un estudio, no es directamente un impuesto a la banca, pero en el debate del impuesto a la banca se ha puesto encima de la mesa también la exención del IVA, y eso sí fue evaluado por la AIREF en el informe de beneficios fiscales, y ahí no hacíamos mención a un impuesto a la banca, pero sí hacíamos mención a los costes, y pueden ver los cálculos en ese informe de la exención del IVA, ¿no? Que es uno de los elementos que han estado también en el debate en torno al impuesto a la banca. Muy bien, vamos a dar paso a una pregunta por el chat, por el Zoom. Daniel Viaña. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Daniel Viaña del Mundo. Una pregunta muy breve. Con todos los datos que han ofrecido después de año y medio, desde el momento en el que entró en vigor el IMV hasta que acaba el estudio, los datos, el resultado se puede calificar como fracaso. Gracias. Nosotros no ponemos calificativos nunca, ni éxitos ni fracasos. Lo único que ponemos sobre la mesa son datos y que los adjetivos los pongan los demás, ¿no? Ahí siempre hemos dicho que AIREF lo que tiene que hacer es permitir objetivar la toma de decisiones y poner sobre la mesa datos, que es lo que hacemos en esta evaluación. Antes me decía el director de la división de evaluación, ¿no?, que esto de la pobreza era un poco dicotómico, que o soy pobre o no lo soy. Pues aquí pasa un poco lo mismo, o sea, no existe la dicotomía, es un fracaso, es un éxito. Yo creo que ahí lo que se ha puesto sobre la mesa es que es una prestación difícil de implementar. Esa dificultad se ve en la comparativa internacional y en las cifras del non-take-up.
que desde luego ha conseguido cosas, pero que todavía tiene un margen de actuación. Ya hemos puesto cuáles serían los beneficiarios potenciales y yo creo que también hemos destacado que es una de las políticas, me atrevo a decir, de las pocas políticas que realmente tienen una evaluación continua, como así se establece, y de hecho, porque no vamos más allá del 31 de diciembre del 2021, pero como ya se ha apuntado, algunas de las deficiencias que inicialmente se detectaron y han sido solucionadas. Entonces, en ese sentido, el calificar en esta valoración dicotómica como fracaso o éxito me parece un poco una simplificación y desde luego no es AIREF amiga de poner calificativos a los datos. Muy bien. Tenemos una pregunta de Laura de Miguel del Español Noticias de Castilla y León, que nos dice que me gustaría saber cuántas personas han cobrado el ingreso mínimo vital en esta comunidad y cuántas la renta garantizada y qué porcentaje suponen con respecto al total de personas en riesgo de exclusión social. Yo creo que, sin perjuicio de que a lo mejor el director pueda concretar algo más, los datos están en el informe, pero sí que me gustaría, y corrígeme José María si no es así, decir que en el ámbito de las rentas mínimas, así como en el ingreso mínimo vital conocemos la situación potencial y también la situación real a 31 de diciembre, en el caso de las rentas mínimas conocemos la situación potencial, pero no tanto la real, porque eso significaría disponer de una información de la que todavía no disponemos. De hecho, yo creo que sí que se ha comentado que la integración y la compatibilización entre el ingreso mínimo vital y las rentas mínimas será objeto de estudio en posteriores opiniones. Sin perjuicio de eso, el potencial sí que está en los gráficos del informe, incluso yo creo que en alguno de los que de lo que has mostrado, pero tenemos que entrar en la realidad de las rentas mínimas que, como comprenderéis, multiplica por 17 los problemas de acceso y tratamiento de la información. No sé, José María. No, efectivamente, en la opinión encuentran los resultados específicos para cada comunidad autónoma, me remito al documento, y como señalaba la presidenta, existen dificultades todavía en el acceso a la información relativa, información microeconómica relativa a los programas de rentas mínimas. Fundamentalmente estamos comenzando ya este trabajo para el año que viene para intentar identificar el encaje que se está produciendo y profundizar en el encaje entre ambas prestaciones. Hay tres fuentes de datos fundamentales. Por una parte, el informe de rentas mínimas que publica el Ministerio de Asuntos Sociales. Por otra parte, los microdatos que nos aporta la Agencia Tributaria sobre los programas de rentas mínimas. Y en tercer lugar, el registro de prestaciones, que también son datos microeconómicos sobre estas prestaciones que nos lo aporta la Seguridad Social. Entonces, bueno, estamos iniciando este trabajo microeconómico, ya les avanzo que identificando dificultades entre las diferentes fuentes de información y, como señalaba la presidenta, así como del ingreso mínimo vital, pues hemos podido acceder a información, digamos, vamos, a todos los expedientes del ingreso mínimo vital, pues las fuentes de información estadística de las rentas mínimas son más heterogéneas, hay diferentes fuentes y con algunas discrepancias que estamos intentando ver unas versus otras. Porque también el método, el procedimiento de recolección de la información es diferente. Entonces, bueno, pues en ese sentido, el documento público que existe a día de hoy sobre rentas mínimas es el informe de rentas mínimas del Ministerio de Asuntos Sociales, de la Vicepresidencia. Muy bien, muchas gracias. Una pregunta en el chat y pasamos a sala, que creo que hay otra. Jaume Masdeu, de La Vanguardia, nos comenta: ¿podrían desarrollar las razones que explicarían el non-take-up y, en concreto, si puede tener relación con ingresos no declarados, dado que optar al ingreso mínimo vital implica realizar la declaración de la renta? Bien, con respecto a esta cuestión, obviamente los ingresos no declarados en los datos administrativos no se pueden ver. Entonces es difícil este tipo de ejercicio, ¿de acuerdo? En definitiva, de este elemento pues no podemos evidenciarlo con datos y, por tanto,
Tampoco sabemos si de forma cualitativa, es decir, dirigiéndonos directamente a los agentes, es una forma de poder identificar este potencial motivo, si así lo fuera. Y por último, bueno, pues hay iniciativas dentro de la administración, tanto en el Ministerio de Trabajo como en la Agencia Tributaria, con diferentes procedimientos pues de Machine Learning que asocian diferentes, o sea, identifican a lo largo del tiempo y con muchísimos datos determinadas conductas que pueden derivar a esto. Son ejercicios recientes que se utiliza, por supuesto, la Agencia Tributaria para disminuir el fraude fiscal e identificarlo, y ese tipo de metodologías están actualmente vigentes para intentar identificar esto que se señala. Nosotros, obviamente, con los datos que tenemos, que son los datos oficiales de renta y patrimonio, pues no hemos podido identificar este posible variable explicativa. Muy bien. Vamos a pasar a la pregunta de aquí de sala. Hola, yo quería preguntar cómo se explica la brecha entre los datos de su evaluación y los beneficiarios que declara el Ministerio. Incluso siendo una evaluación hasta el final de 2021, el Ministerio por aquel entonces yo creo que ya lo cifraba en cerca de 400.000 hogares. Y saber también si dentro de los beneficiarios están incluyendo a quienes cobran el complemento a la infancia. En su propia pregunta está la respuesta. Como usted señalaba, el complemento a la infancia se puso en vigor el 1 de enero del 2022. Es un complemento adicional al IMV, pero que alcanza no solamente a los hogares IMV, sino que los umbrales de renta se multiplican por 3 y los umbrales de patrimonio se multiplican por 1,5. Es un complemento de 100 euros para los hogares que tienen hijos menores de 3 años, de 70 euros para los que tienen entre 3 y 6 años y de 50 euros para los que tienen entre 6 y 16 años. Entonces, en ese sentido, el Ministerio, los datos que está publicando actualmente, incluye los beneficiarios de la prestación por hijo a cargo como beneficiarios del ingreso mínimo vital, que algunos pueden ser también del ingreso mínimo vital, porque de forma automática el Ministerio lo que ha hecho ha sido a todos los hogares con hijos que cumplían los requisitos de edad que les señalaba anteriormente, se los ha dado de forma automática el complemento de infancia, y también a aquellos hogares que, no siendo perceptores del ingreso mínimo vital, también cumplen estos nuevos criterios de renta que, como les señalaba, son los del ingreso mínimo vital multiplicado por 3 para el caso de la renta y en el patrimonio por 1,5. Lo que sí que es importante es tener en cuenta que lo que es homogéneo a la hora de cuando valoramos el grado de ejecución de ese potencial de hogares, los 700.000 hogares, son los hogares del ingreso mínimo vital, con lo cual esos 700.000 hogares se tienen que comparar con los 284.000, no con los que además de esos 284.000 incluyen el complemento por hijos, porque no están en el potencial. Al año que viene, como han visto el calendario de módulos, entramos en el complemento de infancia y entonces calcularemos este nuevo potencial incluyendo a estos nuevos beneficiarios, y obviamente estos 700.000 beneficiarios que señalamos este año pues, se elevarán, dado que los umbrales de renta y de patrimonio se han incrementado para este complemento. Muy bien, una pregunta de Susana Moneo, de la cadena COPE. Según los datos que han aportado, teniendo en cuenta que ha llegado al 40% de los potenciales beneficiarios, ¿podrían decir si el ingreso mínimo vital ha cumplido con el objetivo para el que fue creado? Gracias. Pues es que el problema que hemos dicho es que no hay un objetivo claramente fijado. Realmente el ingreso mínimo vital lo que dice es que tiene como objetivo la lucha contra la pobreza, pero no identifica expresamente cuál es el nivel de pobreza ni lo que pretende respecto a ese nivel, si es reducirlo o eliminarlo completamente o a lo mejor cubrir pues, un 80, un 60% y demás. Es precisamente lo que estamos pidiendo, porque realmente ¿ha contribuido a la lucha contra la pobreza? Sin duda sí. Ya se ha mostrado en los gráficos por varios motivos, porque añade
renta a la que estaba cubierta potencialmente por las rentas mínimas de las comunidades autónomas. Eso se pone de manifiesto en los gráficos de barras que ha mostrado el director de la división de evaluación, y porque además es una prestación suelo que en ese sentido puede liberar recursos de las comunidades autónomas que establezcan una ayuda o una protección adicional a la que presta el ingreso mínimo vital, y en ese sentido sí que hemos cuantificado que potencialmente podrían liberarse en torno a 1.600 millones por parte de las rentas mínimas de las comunidades autónomas. Todo ello ¿ha contribuido a la lucha contra la pobreza? Sí, era uno de sus objetivos. El otro objetivo era establecer una renta mínima en todo el territorio con independencia del lugar de residencia. ¿Eso lo consigue? También. ¿Cuál es el problema? Que en esa lucha contra la pobreza no sabemos qué se está entendiendo por pobreza, ni esa lucha hasta dónde quiere llegar, si hasta el 60, el 70, el 80 o hasta la erradicación completa. Por lo tanto, es una de las propuestas que hacemos, conocer exactamente contra qué tendremos que enfrentar los resultados obtenidos por el ingreso mínimo vital. Muchas gracias. Creo que Javier Jorrín me va a preguntar en vivo. Tienes que pedir activar el audio, Javier. Ya. ¿Puedes preguntar? Quizá no lo tengas activado. ¿Hola? Ahora. Genial. Vale, muchas gracias y perdón por el problemilla. Yo tengo una aclaración de una cosa que habéis dicho. No sé si estoy en lo cierto. El ingreso mínimo vital está llegando a 284.000 hogares, que son el 22% de los hogares en riesgo de pobreza, ¿no? No sé si es así. Quería saber también, claro, si hay 1,3 millones de hogares en riesgo de pobreza, esto es muy por encima del objetivo potencial o del efecto potencial que podría tener el IMV. ¿Por qué motivos hay una parte significativa que se quedan fuera? ¿Qué umbrales son los que habría que tocar para poder incorporar a estos hogares? Quería saber también si las comunidades autónomas les han informado de qué van a hacer con la parte del presupuesto de las rentas mínimas que queda liberado. No sé si su intención es seguir destinando ese dinero a combatir la pobreza o si hay alguna otra intención. Y por último, respecto a la situación de España, que siempre sale recurrentemente mal en las estadísticas de pobreza, yo no sé si no es posible que estemos sobreestimando el número de hogares en riesgo de pobreza que hay en España, o no sé si os da a vosotros esa sensación. Muchas gracias. Gracias, Javier. Con respecto a la aclaración de los datos, es correcto lo que señalas. La transparencia 27 indica que el IMV llega a 284.000 hogares de 1,3 millones de hogares en pobreza. De nuevo recuerdo, utilizando el umbral del 40%. Utilizamos este umbral porque los importes del ingreso mínimo vital están comprendidos entre el 30 y el 40% y porque Eurostat publica estadísticas del 40, 50 y 60% y no de porcentajes inferiores. Por tanto, para poder cuantificar el efecto en pobreza con respecto a los estándares estadísticos armonizados de la Unión Europea, utilizamos este indicador, que es el mínimo de los tres. Con respecto a la pregunta de los motivos por los que no llega, la transparencia 20, que es la que explica los motivos por los que no llega. Señalábamos que el 36% se debe a motivos rentas, es decir, que se sitúan su nivel de renta entre este 30 y 40%, es decir, imaginaros un hogar que percibe, de un adulto 0 hijos, que percibe 6.000 euros, este está comprendido por debajo del 60% de la mediana, pero por encima de los 5.500 euros que garantiza el ingreso mínimo vital. Por tanto, en ese sentido, si se quisiera llegar al objetivo del 40%, que lo desconocemos, pues obviamente habría que tocar los umbrales. Pero también señalamos en esa transparencia que el 30% se debe al motivo patrimonio, es decir, son hogares que
aunque cumplen el criterio de renta, están por debajo de los umbrales garantizados, el 30% de estos no cumplen el criterio de patrimonio. Y luego en esa transparencia también se especifica, y también lo encuentran en el informe, otros posibles motivos como la edad, por ejemplo, el ingreso mínimo vital pues, requiere que los hogares sean de una determinada edad y esto también limita, digamos, la percepción del ingreso mínimo vital, pero los dos motivos fundamentales serían la renta y el patrimonio. En cuanto a las comunidades autónomas y si nos han dado información de qué van a hacer, pues a día de hoy no tenemos esta información. Creemos, como hemos señalado en la propuesta, que hay una comisión de seguimiento del ingreso mínimo vital donde están representadas todas las comunidades autónomas, en las que en el informe también señalamos que quizás la participación de AIREF en esta comisión de seguimiento para aportar este tipo de información de solapamientos y complementariedades entre las dos prestaciones, bueno, entre el ingreso mínimo vital y las 17 rentas mínimas podría posiblemente, potencialmente ser de utilidad. Y con respecto a la sobreestimación, pues como puedes imaginar, nosotros utilizamos las estadísticas oficiales. En ese sentido, la estadística oficial de renta que tenemos en España es la encuesta de condiciones de vida, la fuente pública que suministra el INE. Y actualmente, pues como esta prestación se articula a través de otra fuente de información, que es porque el INE, la encuesta de condiciones de vida, es una encuesta que llega a 20.000 hogares, y con esto no se puede tramitar una prestación y por eso se utiliza esta fuente de información administrativa diferente, que es la de la agencia tributaria con la que hemos hecho los cálculos, pero sí señalarte, Javier, que también este microsimulador que señalaba la presidenta lo tenemos implementado tanto con la encuesta de condiciones de vida como con los datos fiscales y la estimación que nos salía de este 40% era muy similar. Lo que pasa es que sí que hay que tener en cuenta que la encuesta de condiciones de vida no tiene información de patrimonio, por lo tanto no podíamos identificar este criterio, pero en principio cuando relajamos el criterio de patrimonio sobre los datos administrativos nos aproximamos también a un número de potenciales de beneficiarios con el 40% de la mediana cercano al que da la encuesta de condiciones de vida. Tenemos dos preguntas más, una en la sala y otra en el chat. Para los que estáis en el chat, si queréis hacer alguna pregunta más, introducirla ya porque vamos a ir acabando, si os parece. A ver, la primera pregunta, o sea, la tasa de pobreza... Te identificas, Antonio, por favor. Del país. En realidad es desigualdad, o sea, como se está midiendo por Eurostat, no es relativo, o sea, tú con 700 euros, si tienes la casa pagada, no tienes que desplazarte para trabajar, etcétera, a lo mejor vives mejor que una persona que tiene 1.000 y pico, pero tiene que pagar una vivienda, desplazarse, tener gasto de trabajo, hijos, etcétera. O sea que yo creo que eso es un poco en cuanto a eso. Y luego, por ejemplo, o sea, tenía aquí varias dudas de cosas que me han surgido. O sea, ¿habéis visto cuánto reduce la pobreza el IMV? O sea, porque he visto que aquí hay una diapositiva que habla de igualar la brecha de pobreza en todas en torno al 20%. O sea, ¿esto qué significa? O sea, si lo podéis explicar. Y luego, hay muchos que están en los 430 euros de subsidio de desempleo y que por eso no lo reciben. ¿He entendido eso bien? Aclaro. Sí, ¿no? ¿Aclaro todo? Vale. No has entendido bien, pero te lo aclaro sin problema. Y luego, tampoco habéis visto si hay solapamiento, o sea, en el solapamiento este que dais del 5%, he visto en una diapositiva, entre comunidades, entre rentas mínimas y el IMV. O sea, ¿eso es porque encontráis qué pasa? ¿Que tiene las mismas condiciones o habéis encontrado gente? O sea, todavía no se ha visto si están cobrando si se puede cobrar de las dos, por ejemplo. A ver, en cuanto a lo que señalabas de los indicadores de pobreza. En esta evaluación, a ver, para medir pobreza hay varios indicadores. Bueno, hay muchos, pero fundamentalmente hay tres.
Uno es, señalabas que pueden ser que un hogar, pues que la renta puede ser una variable, pero que hay otros elementos, ¿no?, que pueden llevar a que un hogar sea pobre o no sea pobre. ¿De acuerdo? Entonces, esto es un debate amplio, es decir, cómo definir, como ha señalado la presidenta, no es fácil definir hogar en pobreza, pero claro, una prestación que dice que el objetivo de la prestación es reducir el riesgo de pobreza en el capítulo 1 de la norma, tenemos que saber a qué nos tenemos que atener, ¿no? Entonces, bien, aquí lo que hemos hecho es un ejercicio cuantitativo desde el punto de vista de definir pobreza como los hogares que están por debajo del 40% de la mediana. ¿Es esto un indicador suficiente y el único posible para medir pobreza? Evidentemente no, y por eso pues cada vez más tanto Eurostat como el INE pues están suministrando otro conjunto de indicadores para señalar si un hogar es pobre o no. Como... Sí, efectivamente. Correcto, efectivamente. Pues estos son otro tipo de indicadores que incluyen la posibilidad de irse de vacaciones o no, el acceso al agua corriente, a la electricidad, a una vivienda, a unos servicios, y por eso en nuestra recomendación, como has podido ver, señalábamos esto, ¿no?, que se utilice además, como no existe una fuente administrativa de datos en España de estos indicadores de pobreza alternativo, para irlo construyendo progresivamente. Existen los datos en la encuesta de condiciones de vida, pero insisto, son 20.000 hogares. Entonces, pues avanzar hacia una base de datos administrativa que incorpore otras definiciones de pobreza que no sean únicamente cuantitativas. ¿Reduce la pobreza el IMV? Bueno, ha señalado el presidente que obviamente sí. Lo que pasa es que la pobreza se puede medir, de nuevo, desde un punto de vista meramente cuantitativo, si nos ceñimos, con varios indicadores. Una prestación reduce la pobreza si llega al hogar que es pobre, y eso es la cobertura. Una prestación reduce la pobreza en su intensidad si disminuye la distancia de renta para salir de la pobreza, y esto es la brecha. Y luego hay un indicador que está aquí, pero que en la presentación no hemos utilizado, que es la tasa, que es el porcentaje de personas que están por debajo de ese umbral. Entonces, si los hogares saltan el umbral, es decir, esa brecha se reduce plenamente y entonces saltas del 40% al 41%, pues entonces sales de la pobreza, y la tasa de pobreza, que es un cociente entre el número de hogares pobres y el número de hogares que tienes en tu economía, pues se reduce la tasa de pobreza. ¿De acuerdo? Entonces, estos tres indicadores son reportados por Eurostat. Fundamentalmente, el más conocido es la tasa de pobreza, que es el porcentaje de hogares que están por debajo de un determinado umbral de renta. ¿Consigue el IMV reducir la tasa de pobreza? Si esa es la pregunta que me vas a establecer, depende dónde marquemos el objetivo. Si lo marcamos, si se fijase en la ley del ingreso mínimo vital, que el objetivo es imagínate que es el 30%, ese sería el objetivo, pues obviamente como los importes que garantiza el ingreso mínimo vital se sitúan por encima del 30% de la mediana, reduciría la tasa de pobreza de forma significativa. Si el objetivo fuese el 40% de la mediana, como los importes se sitúan, con la excepción de los hogares monoparentales, por debajo de ese 40%, pues como indicamos en la opinión, fijando el objetivo en el 40%, apenas se reduce la tasa de la pobreza. Esto es así, es una cuestión meramente cuantitativa. ¿Un poquito se reduce la tasa de la pobreza? Sí, porque los hogares monoparentales superan ese 41%, ese 40% hasta un 41% de la mediana. ¿De acuerdo? Entonces, eso con respecto a la pregunta que has hecho de reducción de la pobreza. Los 430 euros, no recuerdo muy bien, me voy a saltar el de solapamiento. Es un 65%. La brecha también se reduce. Sí, sí, o sea, actualmente se reduce la brecha potencialmente 20 puntos, la cobertura es del 60%, y la tasa se reduce muy poquito.
Eso es lo que produce el ingreso mínimo vital. Si lo mides, perdón, con el 40. Si lo mires con el 40. Porque sí que en el... Con el 30, los hogares que son... Claro, o sea, yo creo que ahí... No, con el 30 todos. Claro, o sea, yo creo que ahí... Casi todos. Eso. Sí, ahí a lo mejor puede serte útil ver el gráfico que hemos puesto en la primera parte, donde se ve cómo ha pasado la renta garantizada, que antes estaba por debajo del 30 y ahora está por encima del 30. Pero claro, muy lejos del 40, como por otra parte pasa en buena parte de los países de nuestro entorno, Alemania, Italia, Francia. Yo creo que era el gráfico de la diapositiva 4 o 5, no sé, de las primeras. En cuanto al solapamiento, a ver, ¿solapamiento en qué consiste? Pues tú tienes una comunidad autónoma, Andalucía, que su programa de rentas mínimas garantizaba a los hogares que tenían una renta inferior a 300 euros al mes, imaginemos, ¿no? Pongo un ejemplo. El ingreso mínimo vital garantiza 460 euros, por tanto, es beneficiario del ingreso mínimo vital y deja, por tanto, de ser beneficiario de la renta mínima, porque si percibe el ingreso mínimo vital, su renta ya es de 430 euros y entonces es superior a las rentas mínimas. Entonces, en todas las comunidades autónomas donde las características de los potenciales beneficiarios sean similares, va a haber solapamiento. ¿En cuántos? En el 65% de estos 700.000, que son los 450.000 euros. ¿Qué liberación potencial de recursos se liberan? 1.680 millones de euros. ¿De acuerdo? Esto es el solapamiento. Y esto es así. Es un cálculo de si se implementase completamente el IMV, pero recordemos que ya está implementado un 40%, por tanto algo de solapamiento ya se está produciendo y eso es lo que tenemos que contrastar con los datos de rentas mínimas, ver qué transferencia de beneficiarios se está produciendo. Alguien que era un perceptor del programa de rentas mínimas de Andalucía ahora pasa a ser un perceptor del ingreso mínimo vital y ese es el ejercicio que presentaremos al año que viene. Y ahí es cuando veréis si se están traspasando o no, o se están quedando con las dos en algún sitio, si se puede o no. O sea, no sería posible ese escenario, a no ser que haya habido algún error en el diseño de las prestaciones. Pero en principio es verdad que la lentitud en ese proceso se debe a que, claro, las rentas mínimas de las comunidades autónomas tienen que modificar su normativa para adaptarse al ingreso mínimo vital. Y ese proceso tampoco es instantáneo y tampoco es fácil. Es decir, a veces requiere cambios normativos que tienen que pasar por los parlamentos autonómicos y en ese proceso, pues ese proceso se puede dilatar una serie de años. Y luego habéis dicho algo, tengo aquí de algo de los, no sé por qué me he apuntado, 430 euros. Sí, sí. No es que no lo perciben, no es que no lo perciben. O sea, nosotros tenemos, no es que no lo perciban, hay 400.000 hogares, sí, hay 400.000 hogares que lo podrían pedir y se lo darían, ¿de acuerdo? Pero no lo han pedido. Y entre esos identificamos a estos, los que entre esos están estos que perciben la prestación por desempleo. En particular decimos que el 52% de estos, el 53%, perdón, el 53% de los que de estos 400.000 hogares perciben prestaciones por desempleo. ¿Qué sucede? Que es que esos 430 euros están por debajo del umbral de renta garantizada del ingreso mínimo vital y por eso son potenciales beneficiarios del ingreso mínimo vital. Como señalaba inicialmente, el ingreso mínimo vital lo que hace es complementar la renta hasta su renta garantizada. Si un hogar, por ejemplo, por su composición, la renta garantizada del IMV son 700 euros y está cobrando los 430 euros del subsidio de desempleo, es beneficiario del ingreso mínimo vital y percibiría 270 euros mensuales. Pero lo que identificamos es que hay de esos 400.000, el 53% perciben esta prestación y no lo están pidiendo. Muy bien. Antonio, ¿alguna pregunta más? No. Barra libre, sin problema. Bueno, tenemos una pregunta de Gonzalo Velarde, que yo creo que va a ser la última, salvo que alguien más quiera preguntar,
que es que dice que el presupuesto ejecutable de 1.600 millones es algo más de la mitad de lo que se gastaría, de lo que es el presupuesto ejecutado, ¿no? Con el despliegue total de la medida. ¿Se debe a los problemas de reconocimiento de beneficiarios solo o qué otros motivos se dan para esta falta de despliegue? Bueno, esto es un poco lo que, o sea, son los non-take-up precisamente. Es decir, la falta de despliegue son los potenciales beneficiarios que lo podían haber pedido y no lo han pedido. Entonces, para que este tipo de prestaciones, insisto, no solamente en España, sino como hemos visto en el gráfico de comparativa internacional que ha mostrado la presidenta, implementar este tipo de prestaciones es una cuestión compleja. Es una cuestión compleja, como señalaba, porque son colectivos con un elevado grado de movilidad, colectivos que tienen que en los registros administrativos a lo mejor es difícil identificarlos y por tanto, en definitiva, bueno, pues lleva 1 año y medio esta prestación. Y como ha señalado también la presidenta, pues el Ministerio está trabajando, haciendo ejercicios experimentales, haciendo RCTs de estos para identificar Random Control Trials, que es en su denominación en inglés, para identificar qué posibles motivos están en que no se soliciten, ¿no? O sea, aquí suele ser muy útil aproximarse, dado que conocemos quiénes son esos 400.000 hogares, aproximarse a ellos y ver por qué no están solicitando el IMV y de ahí extrapolar propuestas, recomendaciones que nos ayuden a que progresivamente esta prestación pues vaya disminuyendo su non-take-up y por tanto vaya aumentando su grado de éxito, entendido éxito como aproximarse a la cifra potencial definitiva que son esos 700.000 hogares. Bueno, tenemos una doble pregunta escoba, dice, aprovechando la barra libre de Javier Jorrín del Confidencial, que es ¿hasta qué punto, volvemos a este tema que yo creo que está resultando central, hasta qué punto el problema del non-take-up puede deberse a que la renta que se tiene en cuenta es la declarada en el año anterior? Y en segundo lugar, ¿detectan si el ingreso mínimo vital está generando trampas de la pobreza? Bien, con respecto a la cuestión de si están detrás, los datos. Yo creo que la primera, sinceramente, ya está respondida. Ya hemos dicho que es difícil conocer qué parte se debe a que hay economía sumergida que no está recogida en los datos oficiales, ¿no? Yo creo que esa ya está. En cuanto a la trampa de la pobreza, es un elemento que vamos a analizar. La trampa de la pobreza, este concepto, ¿no? De que a partir del momento de que te dan una prestación, pues te quedas cobrando la prestación y no sales y pierdes incentivos a la participación laboral. Como han visto en el despliegue que tenemos de módulos, esto es un elemento que vamos a analizar, es decir, la compatibilidad con el empleo, y lo que vamos a hacer es fusionar, ya les adelanto, la base de datos que vamos teniendo anualmente con las vidas laborales para poder identificar cuál era el comportamiento de estos agentes y sus vidas laborales antes de percibir el ingreso mínimo vital y con posterioridad. Pero en este momento es precipitado, a mi juicio, analizar este tipo de efectos porque tenemos 1 año y medio de implementación. Identificar desincentivos en oferta laboral requeriría pues, ver que los individuos han cambiado su conducta en el tiempo con respecto a su incentivo en la participación laboral, ¿no? Entonces, necesitamos un despliegue de años mayor. Y con respecto a la primera pregunta, es cierto lo de economía sumergida, pero señalabas, Javier, lo del T-1, ¿no? El hecho de que se cuantifica en base a la renta del periodo anterior, ¿no? Entonces, esto es algo que efectivamente es un factor limitante, es un factor limitante propio de los datos administrativos, y en esto quiero señalar, ¿no? Que bueno, los datos administrativos en España, con independencia de que sean más o menos públicos, no son tan malos. Es verdad que lo ideal sería tener una frecuencia mensual del nivel de renta que tienen los agentes. En comparativa internacional
nacional. En muy pocas economías existe un registro administrativo mensual o trimestral del nivel de renta de los agentes. Lo que tenemos ahí es el 190, fundamentalmente. O sea, la agencia tributaria sí que tiene información trimestral de renta, y una de las modificaciones que se ha producido a partir del 1 de enero del 2022 es que, si recordáis, en la normativa del IMV había una disposición adicional que permitía solicitar el IMV a partir de la renta del periodo en curso. Eso era una disposición transitoria, y ahora se ha realizado una modificación normativa para que eso se establezca de forma permanente, de forma que todos aquellos solicitantes que a partir del mes de abril soliciten el IMV ya pueden solicitarlo con cargo a la renta del año corriente, porque la agencia tributaria a partir del mes de marzo, y en particular su implementación a partir del mes de abril, ya dispone de información del año en curso y por tanto se puede realizar la solicitud con cargo al periodo corriente. Es algo que era una disposición adicional transitoria que se ha hecho permanente en la última modificación del 1 de enero del 2022, y de nuevo la agencia tributaria se ha reforzado para tener esta información de más corto plazo. Por tanto, bueno, insisto, esto es un proceso continuo. Aquí hay un macheo entre una prestación que hasta ahora no existía, una prestación subjetiva. Las prestaciones que se conceden a nivel de hogar no son prestaciones fáciles de implementar, y por tanto, bueno, pues los datos administrativos pues van avanzando a medida que estas prestaciones pues van identificando también con esta evaluación, tanto ex ante como es por las dificultades que se van mostrando en su implementación. Pues muy bien. Yo creo que ya no hay más preguntas. Entonces, antes de dar paso a la palabra a la presidenta para el cierre, simplemente agradeceros a todos la asistencia, tanto presencial como a través del Zoom. Y bueno, como habéis visto, los datos son la base de las evaluaciones. Aquí hay datos que podéis bucear, analizar en el estudio, porque no se puede, lógicamente, comprimir en una presentación. Y os animo a que, como siempre hacemos, pues que vayáis más allá de la nota de prensa y de la presentación y os leáis los estudios o los informes, o en este caso la opinión, que en este caso es una opinión técnicamente, porque seguro que encontráis, no sé si petróleo, pero más información. Y presidenta, te dejo para que puedas despedir. Muchas gracias, Pablo. Yo simplemente quería, en esta ocasión, de igual forma que en muchas ocasiones afeamos la falta de información o las dificultades de la información, en este caso quiero destacar la colaboración de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y del Instituto Nacional de Seguridad Social. Nos ha dado un poquito más porque ha sido conveniente el firmar un convenio, y eso siempre supone retrasos porque intervienen los servicios jurídicos de todas las partes, y en ese sentido sí que hubo algún retraso en figuración, pero desde luego hemos dispuesto toda la información. La firma del convenio garantiza la recepción de información en los futuros, y en ese sentido pues solo que eso se extienda también a las comunidades autónomas forales y a la información tributaria de las haciendas forales. Muchas gracias, como siempre, por la atención que nos prestáis a todos los informes que emitimos, y yo creo que nos vemos ya a la vuelta del verano. Gracias.